Antes de ver qué es una transformación lineal, me gustaría repasar un tema de cálculo diferencial. Entonces aquí vamos a poner que esto es de cálculo diferencial. Ustedes recuerdan el tema de funciones. ¿Se acuerdan algo de funciones? Déjale. Casi nada. ¿Cómo que no? Bueno, te lo repasamos rápidamente. Entonces, en cálculo diferencial teníamos algo llamado una función. Y esa función, pues no eran más que operaciones algebraicas, bueno, algebraicas o trascendentes. De cualquiera de las dos formas, esa función tomaba los valores que yo le diera a X, sumaba, restaba, multiplicaba, dividía, calculaba raíces, senos, cosenos, etcétera, etcétera. Tomaba mis valores de X y me devolvía valores de Y. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el conjunto de todos los valores que le podíamos dar a X? Si yo tenía, por ejemplo, una raíz, a una raíz no le podía meter valores negativos. Entonces, los valores que yo le podía dar a X quedaban restringidos. ¿Cómo se llamaba ese conjunto de valores que le podía dar a X? Dominio. Dominio. Muy bien, gracias. Sí, todos los valores que yo le podía dar a X se llamaban dominio. Y todos los valores que me devolvía la función, ¿cómo se llamaban? Rango. Rango. Rango, codominio, etcétera, etcétera. Tenía muchos nombres. Al menos en México, la mayoría de las personas, le llamamos rango. Entonces, este conjunto de valores en X, la función hacía algo con estos valores en X y me devolvía valores en Y. En cálculo diferencial tratamos siempre con funciones de variable real, es decir, siempre le vamos a dar valores que pertenecen al conjunto de los reales y la función a su vez me va a devolver también valores que pertenecen al conjunto de los números reales. Esto es en cálculo diferencial. Si nosotros tratamos con álgebra lineal, pues este conjunto se va a expandir. Entonces, ahora nosotros podemos tomar elementos que pertenecen a un espacio vectorial. Les hacemos operaciones y estas operaciones me van a devolver valores. Me pongo mejor. Vamos a hacer operaciones con esto y me va a devolver un vector que puede pertenecer o no a ese mismo espacio vectorial. Entonces puede pertenecer a otro y lo vamos a llamar W. Esas operaciones en álgebra lineal se llaman transformaciones. Es algo parecido a lo que tenemos como funciones en cálculo diferencial, con la diferencia en que en cálculo diferencial trato con mi espacio vectorial siempre son los números reales y me devuelve elementos que también pertenecen al mismo espacio vectorial. En cambio, las transformaciones en álgebra lineal, por ejemplo, puedo yo tomar elementos que pertenecen a R2 y una transformación podría devolverme elementos que pertenecen a R3, a R5, a R1, etcétera, etcétera. Es la diferencia entre una función y una transformación. Las funciones toman valores reales, me devuelven valores reales. En cambio, las transformaciones toman elementos de un espacio vectorial y me devuelven elementos que pueden pertenecer al mismo o a un espacio vectorial diferente. Entonces, esas son transformaciones, ahorita las vamos a estudiar más a fondo. Otro pequeño concepto que podemos asociar a las funciones es, en las funciones tengo valores en X a los cuales llamo dominio y me devuelve valores en Y que llamo rango. Cuando nosotros estemos tratando en álgebra lineal, estos vectores que yo voy a utilizar
o que voy a transformar se llaman también dominio. Cuando la función o la transformación me los convierte a otro espacio vectorial o al mismo espacio vectorial, es decir, después de procesarlos, se llaman codominio o más comúnmente llamado alcance. Los vectores que yo meto a esta transformación, el conjunto de vectores que yo meto a esta transformación se llama dominio y el conjunto de vectores que esta transformación me devuelve se llaman codominio o alcance. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna, entonces continuamos. Básicamente eso es una transformación, es nada más para entender de qué estamos hablando. La definición formal sería esta. Sean B y W espacios vectoriales, la función se escribe así. Es una transformación que pasa del espacio vectorial V al espacio vectorial W. Entonces, esto se llama transformación lineal de B en W si se cumplen las siguientes propiedades. Si ustedes recuerdan, no todas las operaciones matemáticas son consideradas funciones. Cuando estamos en el cálculo diferencial, por ejemplo, y igual a raíz de x no es considerada una función. ¿Por qué? Hay ciertas restricciones. Una de ellas es que cuando yo grafico una función, al trazar una línea vertical, la debe cruzar solamente en un punto. Entonces, raíz de x no cumple esa condición. Entonces, no todas las operaciones matemáticas son consideradas funciones. Hay ciertas condiciones. En cálculo diferencial sería esta. Bueno, nada más para repasar. Raíz de x no es considerada una función. Puedo tomar la parte positiva nada más. Y entonces esa sería f de x igual a raíz de x. Y tomar la parte negativa. Entonces esa sería una función diferente. Vamos para recordar. Entonces, no todas las operaciones matemáticas son consideradas funciones y no todas las operaciones matemáticas son consideradas transformaciones. Para las funciones este es uno de los requisitos y para las transformaciones hay dos requisitos. El primero de ellos es que cuando yo transformo una suma de vectores, el resultado debe ser el mismo a que si yo transformo los vectores por separado y después hago la suma. Básicamente es la condición de espacio vectorial. La segunda condición es que si yo transformo un vector que sea multiplicado por un escalar, el resultado debe ser el mismo a que si primero transformo el vector solo y después el resultado de eso lo multiplico por el escalar. Entonces, cuando yo tenga una función o una operación, para verificar si es una transformación lineal, verifico estas dos condiciones. Vamos a poner aquí un ejemplo de una transformación lineal. Vamos a poner aquí una transformación lineal de R2 en R2. Es decir, es una función que toma vectores de dos componentes y me va a devolver también vectores que tengan dos componentes. ¿Cuál es esa transformación? La transformación del vector U de dos componentes, es decir, U1, U2, lo que hace es vamos a suponer la primera componente se genera, no es cierto, déjenme lo cambio porque si no, no se va a ver. Vamos a usar una transformación de R2 a R3. Perdón, muchachos.
de R2 a R3. Entonces tomamos un vector de 2 componentes y ahora la transformación nos va a devolver uno de 3 componentes. La primera componente es la suma de U1 más U2. La segunda componente es la resta de U1 menos U2. Y la tercera componente la genero como la resta de U2 menos U1. Un ejemplo, vamos a suponer que mi vector U tiene componentes 2,3. Cuando yo aplico la transformación a ese vector, me va a devolver un nuevo vector en el cual la primera componente es U1 más U2, es 2 más 3. La segunda componente es U1 menos U2, quedaría 2 menos 3 menos 1. Y la tercera componente es U2 menos U1, o sea, el 3 menos el 2. Entonces, al transformar este vector, he obtenido un vector que ahora pertenece a un nuevo espacio vectorial, R3. Entonces, esto es lo que hace esta transformación. Bueno, hasta ahora yo asumí que era una transformación, aunque lo primero que debo hacer es verificar que cumpla estas dos propiedades. Entonces, vamos a revisar que la transformación de una suma de vectores me da el mismo resultado que la transformación de la suma de las transformaciones de los vectores por separado. Entonces, aquí quedaría la transformación de U. Supongamos que ahora calculamos la transformación del vector V, que tendría como componentes V1 y V2. Al hacer la transformación, pues tendría V1 más V2. Ahí. En la segunda componente tendría V1 menos V2. En la tercera componente tendría V2 menos V1. Si yo hago la suma de estas dos transformaciones, es decir, la transformación de U más la transformación del vector V, tendría como resultado este vector más este vector. Entonces, me quedaría U1 más U2 más esta parte de aquí. Entonces, me queda V1 más V2. En la segunda componente tendría este más este, o sea, U1 menos U2 más el resultado de V1 menos V2. Como tercera componente tendría este más este, y entonces me quedaría U2 menos U1 más V2 menos V1. Tengo yo el resultado de la transformación de U más la transformación de V. Entonces ahora debo revisar que esto me dé el mismo resultado que esto. Entonces para eso yo necesito la suma de U más V. Vamos a ponerlo ahora acá. Si yo hago la suma del vector U más el vector V, pues entonces tengo que sumar sus componentes. Y el resultado de esa suma sería U1 más V1. Y en la segunda componente sería U2 más V2. Entonces, ahora sí, sobre este nuevo vector que acabo de calcular, debo aplicar la transformación. Vamos a ponerlo aquí. La transformación de la suma de U más V sería, al aplicar la transformación me dice que es la primera más la segunda componente, es decir, este más este. U1 más V1 más esta segunda componente que es U2 más V2. Como segunda componente, la transformación me dice que es la primera menos la segunda. Entonces sería la primera
menos la segunda. Entonces ahora, si yo resto esto, tendría menos U2. Y respetando los signos, tendría menos V2. Y como tercera componente es U2 menos U1, es decir, esta de aquí menos esta de acá. Entonces tendría U2 más V2 menos la primera componente, que sería menos U1, y menos esta parte también, menos V1. Entonces ahora hay que comprobar si esto es igual a esto. Entonces lo que podemos hacer es ordenar esto. Al final de cuentas, estos cuatro términos se están sumando y yo puedo cambiar el orden. Entonces vamos a poner del lado izquierdo las U y del lado derecho las V. Entonces aquí tendría U1 más U2 más V1 más V2. Tengo ahí la primera componente. La segunda, hago lo mismo, de un lado lo que tiene U y del otro lado lo que tiene V. Entonces aquí me quedaría U1 menos U2 más V1 menos V2. Lo mismo para la tercera componente. Primero lo que tiene U sería U2 menos U1 más V2 menos V1. Comprobamos que esto es igual a esto. Entonces la primera es U1 más U2 más V1 más V2. ¿Todos están sumando? Sí. Acá tengo U1 menos U2, V1 menos V2. U1 menos U2, V1 menos V2. Para la tercera, U2 menos U1, V2 menos V1. U2 menos U1, V2 menos V1. Entonces compruebo que esto de aquí cumple con la primera condición, que sería, ya le moví aquí, déjenme, me regresa, ahora sí, cumple con la primera condición, es decir, que la transformación de una suma de vectores sea igual a la suma de los vectores transformados por separado. ¿Dudas con este? No, maestra. Muy bien, entonces, gracias. Entonces ahora hay que revisar la segunda condición, que es que la transformación de un vector multiplicado por un escalar me dé el mismo resultado que la transformación del vector multiplicado después de hacer la transformación por el escalar. Entonces eso es lo mismo que tenía anteriormente, solo que le borré la comprobación de la primera propiedad. Entonces tengo yo aquí ya la transformación del vector U. Vamos a... ¿Dónde voy? Acá está. Vamos a multiplicar esta transformación que ya tengo por un escalar. Vamos a dejarlo indicado como C. Entonces, la multiplicación de C por la transformación de U sería C que multiplica A. La transformación de U es esta que ya tengo aquí. U1 más U2. U1 menos U2. U2 menos U1. Si yo multiplico todos estos términos por un escalar, tendría que es CU1 más CU2. En la segunda componente tendría CU1 menos CU2. Para la tercera tendría CU2 menos CU1. Entonces ya tengo esta. Ahora necesito hacer la transformación de ese vector multiplicado por C para ver si me da lo mismo. Entonces mi vector multiplicado por C sería
C que multiplica a U1, U2. Y el resultado sería C por U1 y en la segunda componente C por U2. Si yo aplico la transformación a esto que tengo aquí, es decir, la transformación de mi vector multiplicado ya por C, sería, la transformación me dice que es la primera más la segunda componente, entonces tendría la primera más la segunda. En la segunda componente es la primera menos la segunda, o sea, esta menos esta. Y en la tercera componente sería la segunda menos la primera, es decir, esta menos esta. Entonces verifico si esta me da el mismo resultado que esta. Entonces tengo, no es cierto, no era esa, era esta de acá, esta que ya simplifique. CU1 más CU2 en la primera componente, sí. CU1 menos CU2 en la segunda componente, sí. CU2 menos CU1 en la tercera componente, sí. Entonces verifico que también cumple con la segunda condición. Por lo tanto, sí es considerada una transformación lineal. ¿Preguntas hasta aquí? No, maestra. Bueno, puede ser algo tedioso estar escribe y escribe, pero esto es solamente para revisar si es una transformación lineal. Si el ejercicio ya me afirma que es una transformación, entonces ya no necesito hacer esto. Entonces, tenía como ejemplo aquí el vector U, que es el 2,3. Y me dio un vector, vamos a ponerle el vector W. Y ese vector W era el 5 menos 1, 1. Quiere decir que este vector es la imagen de este vector, es decir, cuando ya aplico la transformación, el vector resultante se llama imagen. El W es la imagen y este que teníamos originalmente se llama preimagen, es decir, este sería la preimagen de este y este vector sería la imagen de este. Puede ser que me dé la preimagen y me pida calcular la imagen, o puede ser al revés, puede ser que me dé ya la imagen y me pida calcular la preimagen. Vamos a ver un ejemplo. Creo que sí cabe acá. Ahora ya tengo la imagen, es decir, el vector W, que tiene como coordenadas, vamos a ponerle 5, menos 3, 3. Ahora yo, a partir de eso, quiero conocer el vector U, que solo tiene dos componentes. No los conozco, vamos a decirle U1 y 2, U2. Tengo ahora la imagen, ahora necesito calcular la preimagen. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a analizar mi transformación. Mi transformación me dice que cuando yo sumo la primera más la segunda componente, obtengo la primera de la imagen, es decir, si yo sumo U1 más U2, debería de obtener esta primera componente que es un 5. Me dice también que cuando yo hago la resta de U1 menos U2, me debe dar como resultado este menos 3. Y cuando yo hago la resta del U2 menos el U1, me debería de dar como resultado el 3 que aparece aquí. Tengo yo aquí tres incógnitas.
2 incógnitas y 3 ecuaciones. ¿Qué hacemos? Pues nada más ocupamos dos ecuaciones, no me afecta. Podríamos ocupar la primera y la segunda y eliminar U2 y ya la U1 pues nada más despejamos para saber cuánto vale. Muy bien, gracias. Bueno, lo más probable es que pues solo necesite 2 y una la pueda descartar, pero también existe la posibilidad de que pues en realidad esto no satisfaga ninguna, o no haya valores que satisfagan estas 3 ecuaciones y que el sistema no tenga solución. Entonces, si el sistema tiene solución, es porque una de estas 3 ecuaciones depende de las otras 2, es decir, son linealmente dependientes. En este caso, sí, son linealmente independientes. De lo contrario, entonces mi sistema no tendría solución. Si la segunda ecuación yo la multiplico por menos 1, lo que obtendría es menos U1 más U2 igual a 3. Eso corresponde a mi tercera ecuación, entonces quiere decir que sí son linealmente dependientes y entonces pues puedo descartar una. Si no fueran linealmente dependientes, entonces pues ya no tiene solución esto. En este caso, si lo tiene, vamos a descartar la tercera y nos quedamos solo con estas dos que podemos resolver por cualquiera de los métodos que tengamos. En este caso, pues en lugar de utilizar Cramer, inversa, etcétera, etcétera, pues ya los tengo así facilitos para hacer una suma-resta. Entonces tengo U2 menos U2. Este con este se elimina y entonces tendría que 2 veces U1 es igual a 5 menos 3, 2. Por lo tanto, mi U2 es igual a 1. No es el 1. Mi U1 es igual a 1, lo cual lo puedo sustituir en cualquiera de las ecuaciones. Si lo sustituimos en la primera, tendríamos que U1 más el U2 debe ser igual a 5, por lo tanto, U2 es igual a 4. Así que la preimagen de ese vector es el vector 1,4. Comprobamos. La primera componente se genera como la suma de la primera más la segunda, 1 más 4, 5. La primera menos la segunda, 1 menos 4, menos 3. La segunda menos la primera, 4 menos 1, 3. Entonces comprobamos, aquí tenemos la imagen y aquí tenemos la preimagen. ¿Preguntas? No, maestra. Maestra, Sí, dime. cuando son linealmente independientes, ¿ya no se puede hacer nada? ¿O qué se hace ahí o qué? No, pues entonces habría que tratar de resolverlo por Gauss. El sistema Gauss me va a decir si eran linealmente dependientes. Si eran linealmente dependientes, pues se va a eliminar una ecuación y me voy a tener un renglón de puros ceros. Si me queda un renglón de puros ceros, pues entonces me quedan 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Si llegara Entonces habría que ocupar, Sí, dime. sí, habría que ocupar Gauss entonces para poder hacerla ya con las 3 ecuaciones. Sí, exacto. Entonces, si estos no fueran linealmente independientes, entonces yo llegaría a 0, 0 y pues cualquier cosa aquí. Entonces, no tiene solución. Sí, maestra, gracias. De nada. Entonces, en este caso, sí lo tienen. Y bueno, tenemos aquí un ejemplo de una transformación que pasa de R2 a R3. Puedo tener también transformaciones que están definidas como una matriz. Esa posibilidad también existe. Voy a ponerle aquí transformación lineal definida por una matriz. Lo vamos a identificar fácilmente porque en la misma transformación se está indicando una matriz.
Por ejemplo, vamos a ver, suponer, tengo una transformación que pasa de R3 a R2 y está definida como la transformación del vector V es igual al producto de la matriz A por el vector V, en donde la matriz A es igual a, me lo puede indicar de esta forma o me puede indicar aquí mismo la matriz que se va a multiplicar. Cualquiera de las dos formas es correcta. La matriz A es 1, 0, 3, 5, 2, 1. Y entonces vamos a suponer que mi vector sea el vector 5, 6, 9. Entonces tengo ahí la preimagen. Y vamos a calcular la imagen. Entonces, para calcular la imagen necesito solamente aplicar la transformación al vector V. Es decir, voy a hacer la multiplicación de la matriz A. Y mi matriz A sería 1, 0, 3 por 5, 2, 1. Y la vamos a multiplicar por mi vector, que es el vector 5, 6, 9. En este caso, lo único que tengo que hacer es la multiplicación. Tengo aquí una matriz de 2 renglones por 3 columnas y la voy a multiplicar por una que tiene 3 renglones por una columna. Esto me dice que sí puedo hacerlo y el resultado va a ser una que tenga 2 renglones y una columna. Entonces llevo algo aquí y algo acá. Para la primera, pues hacemos renglón 1 por columna 1. Y entonces tendría 1 por 5 más 0 por 6 más 3 por 5. El resultado es 5 más 0 más 15. No sé por qué en mis apuntes tenía otra cosa. No sé qué hice. Ah, no es cierto. Porque hice mal aquí. Aquí no es 3 por 5. Sí, ya. Y encontré mi error. Aquí sería 1 por 5, 0 por 6 y 3 por 9. Entonces sí estaba bien acá. 5 y 27. 32. Para la siguiente sería renglón 2, columna 1. Y entonces voy a tener 5 por 5 más 2 por 6 más 1 por 9. 25 y 12, 37, 37 y 9, 46. Entonces, al aplicar esta transformación que está definida como una matriz, el resultado es un vector de 2 componentes. Vamos a llamar este W. W es igual a 32,46. Entonces, es una transformación que pasa de R3 a R2 y está definida como una multiplicación, es decir, una multiplicación de matrices. ¿Preguntas? No, maestra. No. Pues si no hay más preguntas, entonces de mi parte sería